está con nosotros Fernando Contreras Jara para hablar de educación financiera básica. Fernando, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Claudio, gusto saludarle igual a todos los auditores, así que contentos de estar por segunda semana ya, así que vamos avanzando en este ciclo importante. Bueno, y nota al margen, muy buenos comentarios, mucha gente los saludó, aparte que hubo gente que me decía a raíz de que yo cometí el lapsus, pero era necesario, de que se venía recuperando, mucha gente lo contactó porque no tenía conocimiento de aquello. Bueno, en verdad muy contento porque si bien es algo personal, naturalmente uno trata de mantenerlo, en términos vulgares, a raya, pero mira, la transparencia indica que todos nos enfermamos, pasamos por momentos buenos, momentos, y a mí me tocó esta vez, pues sí, a todos nos pasa, pero gracias a Dios ya estamos recuperados y como usted dice, se enteró mucha gente, sobre todo emprendedores, y bueno, y esa mañana y ese día y en la semana que pasó, me han estado llamando, bueno, para desearme recuperación. Estamos en ese proceso, pero Dios mediante ya vamos saliendo. Se agradece todos los contactos. Y bueno, en esta educación financiera básica hablamos, y ahí usted me ayuda a retomar un poco el tema de conversación, el dinero, el valor del dinero y cómo eso tiene un tema sumamente importante con el tiempo. Por ejemplo, si lo llevamos a lo que es el crédito de consumo. Exactamente, Claudio. Mira, yo trato de hacerlo en fácil como ha sido la tónica de programas pasados, en el sentido de que hay técnicas en las cuales uno puede ocupar ciertas herramientas para poder entender este concepto del valor de dinero en el tiempo. Entonces aparece, por ejemplo, el valor futuro y también el valor presente. Y todo eso va indexado, va reflejado a través de tasas, ¿ya? Y hay distintas herramientas que permiten entonces, por ejemplo, determinar a ciencia cierta, si yo tengo un valor hoy día, ¿qué me convendría hacer? Digo un valor monetario, por supuesto, estamos hablando de aquello. Entonces, si yo tuviese 1.000.000 de pesos, se supone que el valor del dinero significa que hoy día ese 1.000.000 de pesos me vale más que mañana, o evidentemente me vale más que yo hubiese tenido 1.000.000 de pesos hace 1 año, 2 años atrás. Y eso se refleja a través de una tasa, que la tasa es la que refleja cómo en el tiempo se va dinamizando y va tomando entonces valor este dinero. Y ahí viene lo que usted indicaba muy bien, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que es importante definir primero para qué queremos ese recurso monetario que en el fondo es un activo en términos monetarios. Justamente eso va de la mano con algo que ya me pierdo un poco si lo alcanzamos a conversar fuera de micrófono o lo conversamos al aire. La compra inteligente es algo que hoy por hoy los tiempos han cambiado. Antes uno iba a un solo punto y ahí compraba todo. Ahora hay que poner bastante atención y muchas veces lo que comprábamos en un solo lugar lo tienes que comprar en 3. Y por ejemplo, a la hora de hablar de un crédito, también hay que saber si es necesario, no es necesario, en qué lo voy a invertir para que no sea un endeudamiento innecesario y que peor aún, los valores a pagar, y ahí no funciona el tema de inteligente de ver con qué casa o con qué banco, en este caso, funcione de mejor manera. Bueno, efectivamente, como usted bien lo indica, yo primero tengo que definir para qué quiero el dinero si es que me voy a comprometer con un sacrificio, porque cuando yo solicito dinero, sea a los organismos formales, llámese banco, lo primero, Claudio, que uno debería recomendar en este programa importante de educación financiera es que elija bien ese acreedor. Entonces, lo más recomendable y que se rigen obviamente por otro concepto que es la tasa de política monetaria, que es la que toma como base entonces la banca para poder definir a qué tasas le puede prestar a alguien ese dinero. Entonces lo primero que hay que definir con quién voy a tomar ese crédito. Que no es lo mismo, Claudio, que por ejemplo yo recurra o los que nos están escuchando a una casa comercial. O no es lo mismo que vayamos a otro organismo más informal, que es el peor de los casos. Y también definir si yo necesito ese dinero, por ejemplo, para un consumo, como bien lo indicó hace un momento usted, o lo quiero para invertir y eso que me genere una rentabilidad futura. Porque ahí determina distintos tipos de tasas. Entonces, yo podría tener una tasa fija, podría tener tasas variables, tengo que fijarme en concepto, por ejemplo, si voy a tomar un crédito a muy largo plazo, fijarme cuál es la carga equivalente anual, que es lo que en siglas se llama CAE, porque, en la cual incorpora todas las costas o costos que van. Entonces ahí definir
también para los que nos están escuchando que uno es la tasa nominal, la que se incorpora para tomar el crédito, y los otros son las otras costas que se van agregando, y lo que uno debería fijarse en verdad cuál es el costo final de acceder a un crédito, sea de mediano o largo plazo. Así que yo diría que esas son las principales recomendaciones. Ahora, si nosotros tomamos un crédito de consumo, como ya usted bien lo indicó, hay que cotizarlo como un producto más, porque efectivamente, de hecho, la banca habla de productos. Cuando uno, por ejemplo, se acerca a un agente comercial de un banco y va a solicitar un crédito importante, lo más probable es que ese ejecutivo tenga la misión de incorporarle a usted producto. A modo de ejemplo, mira, te doy una chequera electrónica, además te voy a dar tasas especiales, y eso tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada. ¿Cómo ve el riesgo la contraparte del que está solicitando? Entonces, no olvidarse de lo que hablamos a modo de resumen, que tengo que fijarse el que está otorgando el crédito, cuál es el riesgo que tiene ese potencial cliente, cuál es el costo de oportunidad involucrado, y por lo tanto ahí vamos definiendo nosotros la conveniencia y cuál es el monto que podría acceder ese solicitante tomando en cuenta la capacidad de pago, que es lo que yo siempre acoto. Aparte que hay una herramienta súper útil, y hoy en día con las plataformas se puede recurrir, calculadora al lado, la agenda para tomar nota, los simuladores. Simuladores que están hoy día en línea y efectivamente cualquiera los puede utilizar. Ahora, más allá de que está la herramienta, porque esas son herramientas, lo que yo tengo que entender es el concepto. Entonces, entender que cuando yo voy a solicitar algo, hay un capital de por medio, hay 3 conceptos y de eso se despliegan varias fórmulas. El capital, o cuál es obviamente el volumen monetario que estoy solicitando, si estamos hablando de un valor futuro o si estamos hablando de un valor presente. Y tomar en cuenta que hoy día casi todos los créditos están indexados con un concepto del interés compuesto. Porque antiguamente, recuerda, Claudio, que casi siempre nuestros papás hablaban del interés simple, casi nadie se preocupaba del interés compuesto. Y la diferencia está que en el interés compuesto, todos los intereses que están involucrados en una cuota, por ejemplo, de un crédito de consumo, se van capitalizando. Entonces, por ejemplo, si yo pido 100.000 pesos hoy día a una tasa, digamos, nominal de un 5%, en un mes puedo tener 5.000 pesos de interés. Si yo, por ejemplo, no pagara, eso se agrega entonces al valor presente que tenía y que no he pagado, y por eso me va subiendo cada vez más el capital. La recomendación que yo siempre doy, que uno tiene que tener clarísimo que cuando yo accedo a un crédito cualquier tipo, primero saber si estoy en moneda de pesos, porque también hay créditos de largo plazo, por ejemplo los de vivienda, que están indexados a la UF, crédito de un UF. O sea, hay créditos como también colocaciones. Ahí viene otro concepto. Cuando cualquiera que nos esté escuchando está solicitando, el banco es un acreedor o cualquier otro medio de proveedor, entonces ahí hay que tener cuidado en que cómo yo determino en qué me conviene, si lo voy a tomar en UF o lo voy a tomar en pesos. Porque las tasas cambian, pues naturalmente. Entonces, no es lo mismo que yo tome un crédito a tasa nominal, y ahí hay que tener bastante cuidado porque la tasa nominal también tiene fórmulas para calcular, como usted bien lo indicó adelante, que se puede hacer en una calculadora o en otra herramienta, pero tengo que tener claro el concepto. Eso es lo que me gustaría dejar claro esta vez. Continuamos hablando con Fernando Contreras Jara. Y retomando el tema, Fernando, dentro de lo que estábamos conversando recién, podríamos resumirlo en factores que determinan la cuantía del interés. Bueno, eso es muy importante, Claudio, porque algo mencionábamos. Está el concepto del valor del dinero en el tiempo, el valor presente, el valor futuro, pero cuando nosotros, la pregunta que usted hace, podemos determinar la cuantía del interés, vuelven a aparecer los conceptos. El capital o el principal, que es lo que estamos necesitando, cuál es el tiempo que va a estar involucrado en aquello. La cantidad de cuotas. Claro. Y la tasa de interés. Entonces, si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a un ejemplo sencillo, voy a tratar de poner cifras, estimado Claudio, globales para que nos entiendan lo que nos están escuchando, porque sería distinto si nos estuviesen viendo, ¿cierto? Se entiende. Pero, mira,
pensemos en que alguien solicita 1 millón de pesos. Entonces, hablábamos hace un momento que lo importante sería que cotice, pues, que vea cuál es la alternativa que más le conviene. Y ahí en general hablábamos de un concepto que era la carga anual equivalente, el CAE. Yo estuve revisando, por ejemplo, qué es lo que ofrece el mercado. Y ahí hay una variedad, estimado Claudio, que es tremenda. Está desde el 14 hasta el 50%. ¿Ya? Del CAE. Y eso tiene que ver con los parámetros que hablábamos hace un momento. ¿Cuál es el riesgo asociado al costo de oportunidad y en qué periodo lo necesita? Para los efectos prácticos, yo supuse que hay una media, por ejemplo, de un 29%. ¿Ya? Pero lo importante es que yo tenga que definir cómo voy a pagar aquel. Por ejemplo, si yo puedo pagar cuotas trimestrales, semestrales, puedo pagar cuotas mensuales, que es lo normal, estimado Claudio. Entonces, para los efectos prácticos, yo coloqué aquí que vamos a solicitar 1 millón de pesos con un CAE de 29% que lleva una tasa nominal mensual. Ahí viene otro concepto, Claudio, que todos los parámetros, si hablo del parámetro tiempo como un elemento importante, todos los parámetros deben ser medidos en la misma dimensión. Dicho de otra manera, si la tasa es mensual, ¿cómo va a ser la cuota entonces, Claudio? Mensual. Si yo tomara tasas anuales, ¿cómo va a ser la cuota? Anual. Eso es lo primero que hay que definir. Bueno, dicho aquello, para la simulación que hicimos, significaría que la cuota, que es lo que normalmente ve el solicitante, está conformada por dos grandes conceptos. ¿Cuál es el interés y la amortización? Entendiendo que el interés, como lo hemos dicho, es el costo que tiene para el que toma este crédito de 1 millón de pesos y que es el sacrificio que tiene que hacer por recibir esa suma que se supone está intrínseco y que lo produce un beneficio, ya sea para un consumo, para pagar una deuda de otro tipo o bien para invertirlo. Entonces, lo que me gustaría indicar que el interés siempre se calcula del saldo insoluto. Ejemplo, si yo partí debiéndole al acreedor 1 millón de pesos y tengo una tasa de interés de un 2,14, para el efecto práctico, multiplicando 1 millón por 0,14, el interés sería 21.446 pesos. Ya, ¿qué es lo que es importante aquí? Esa cuota que me dio alrededor de 95.400.000 pesos, si el interés es 21.500 redondeando, la diferencia, estimado Claudio, que se llama amortización, es lo que yo le estoy devolviendo al banco. Por lo tanto, si yo tenía 1 millón de pesos y le estoy devolviendo la amortización de ese mes, que es 73.000 pesos, me queda un saldo insoluto de 926.000. A ese nuevo saldo insoluto le vuelvo a aplicar la tasa mensual y calculo el interés del mes siguiente. Y así sucesivamente. Lo que me gustaría explicar para todos los que están escuchando es que hay que tener mucho cuidado cuando uno no tiene la posibilidad de hacer el pago de esta cuota, ¿ya? Entonces el banco normalmente te dice, o la casa comercial, no se preocupe, usted me puede pagar un mínimo. Tener siempre presente que ese mínimo es el interés. En otras palabras, de la cuota usted no amortizó nada. Es decir, sigue debiendo la misma cantidad del saldo insoluto habiendo pagado el interés. Pasa con las tarjetas de crédito y la famosa deuda rotatoria. Exactamente. Y por eso que mucha gente se pregunta, pero si yo pagué, lo que quiero que entiendan en esta charla informativa que estamos haciendo por Radio Conquistador es que esta educación financiera lleva a que ojalá los que nos están escuchando asuma estos conceptos, que una cuota de cualquier crédito está compuesto por dos conceptos, haciendo el resumen, que hay un interés y hay una amortización incorporada en esa cuota. Cuando a mí la casa comercial o el banco me dice que le pague el mínimo, le estoy pagando solo los intereses, no he amortizado nada. Y el otro concepto que quiero dejar claro para terminar es que cuando en el caso propuesto que nosotros dijimos que este 1 millón de pesos lo vamos a pagar en un año, es decir, en 12 cuotas, pues lo estamos pagando mensual, tener siempre cuidado de que cuando uno lleva más o menos la mitad, 6 meses pagados, ya llevo en costos o en tasa de interés aproximadamente el 70% del costo de los 12 años. Y por lo tanto, nunca repartir una deuda cuando tú ya pagaste el 50% de ese crédito. Porque si volvieses a repactar, te tomarían el saldo insoluto y te vuelven a calcular de cero, como que un nuevo ciclo de las cuotas. Y por lo tanto estás pagando intereses sobre intereses porque ya dijimos
que todos estos créditos se toman a interés compuesto, y el concepto del interés compuesto, que el costo o el interés se va capitalizando, por tanto se va agregando al valor insoluto, cuando no lo pagamos, por supuesto. Entonces, en esta mañana, ojalá que se haya entendido la importancia que tiene de saber determinar que cuando definimos tasa de interés está el capital, está el interés por medio y está el tiempo en un plazo preestablecido. Y siempre cotizar, porque estos también son servicios, son instrumentos. Entonces, los bancos, cada uno pone las tasas, y eso hay unas tasas que están obviamente en pizarra, pero después viene la conversación directa en la cual el ejecutivo que te está haciendo el análisis financiero te está midiendo cuál es el riesgo y el costo de oportunidad de ambas partes para poder otorgar una determinada masa de dinero. Para finalizar esta conversación y un poco haciendo el símil con lo que en el programa pasado yo consultaba para quienes ahorran comprando dólares. Existe, no sé si un mejor momento, pero existe un mal momento donde no es bueno pedir un crédito de consumo, sobre todo entendiendo que estamos en un concepto de aldea global y a veces el escenario internacional incide en nuestra economía local. Absolutamente. Usted ha tocado un tema muy relevante porque uno siempre debe estar analizando el entorno para tomar decisiones. Recuerda que en la primera intervención que hicimos acá dijimos que la finanza, el aporte que hace es que hay que tener la información correcta y adecuada para tomar decisiones. Entonces, este fenómeno de la guerra entre Israel e Irán que se, gatilló hace 2 o 3 días atrás, evidentemente que afecta a la economía de todo el mundo y por ende, en particular, a economías abiertas como lo que son nosotros. No olvidar que nuestro país, desde hace bastante tiempo atrás, nosotros somos una de las economías más abiertas. Quiere decir que nosotros exportamos y también importamos muchos bienes de afuera. Y ahí viene el parámetro que usted me está indicando. Cuando hay crisis mundiales y por lo tanto afecta a todo el entorno, lo más probable es que la gran mayoría de los países se refugien en moneda dura, que siempre se pone como referencia el dólar norteamericano. Por lo tanto, eso va a afectar a la paridad cambiaria interna de nosotros. Entonces, si los que nos están escuchando van a cualquier informativo y vean cómo ha evolucionado el dólar en estos 2 días, yo creo que lo más probable es que haya subido esa ponderación de la paridad cambiaria, porque efectivamente toma el riesgo asociado del entorno que hablábamos delante. Entonces, la pregunta en concreto es que si en este momento alguien tiene que tomar un crédito en la cual está indexado a UF o está indexado a pago en dólares, bueno, yo le aconsejaría que tome un poquito de cautela y no apresurarse a tomar decisiones porque no sabemos cuál puede ser la evolución de este conflicto que nos puede afectar fuertemente. Y yo creo que el Banco Central, si bien hace una semana atrás, por ejemplo, hizo una rebaja de la tasa política monetaria a 6,25-35, lo más probable es que la tendencia decía que íbamos a ir bajando porque teníamos relativamente controlada la inflación. Bueno, este conflicto internacional, lo más probable es que gatille con lo que estamos hablando, que si hay un incremento de la paridad cambiaria, que lo más probable que así va a ser, bueno, eso va a afectar a la inflación interna. Y por lo tanto, una de las misiones principales del Banco Central efectivamente es controlar la inflación. Es la principal misión que tiene el Banco Central. Y generalmente se está bordeando el parámetro del 3%. Nosotros estábamos bordeando el 4,5 anual y bueno, yo creo que este conflicto internacional nos va a disparar y todas las autoridades que tienen que ver con estos conceptos de cómo se controlan los parámetros macro, que se llaman la macroeconomía, bueno, deben estar muy ocupados en estos días tratando de hacer escenarios o proyecciones, que es la otra, porque uno al final, Claudio, tanto nosotros aquí como los expertos hacen proyecciones a través, obviamente, de una base de datos, pero tomando en cuenta cómo evoluciona el entorno global en este caso, porque ya no es solo controlar parámetros internos, hay que controlar parámetros externos que influyen en nuestra economía y en lo que estamos hablando hoy día en la parte financiera. Agradecido por la información, Fernando. ¿Cómo lo contacto para dudas, consultas, inquietudes? Sí, yo tengo un teléfono WhatsApp que es el más 569-9099-0419. Y si quieren escribirme a contacto@fcjconsultores.cl. Tengo Instagram con mi nombre, Fernando Contreras Jara, y también, @, por supuesto, Fernando-Contreras-Jara.
y también estamos en Facebook, así que ahí me pueden seguir. Perfecto, hasta el próximo día lunes. Si Dios lo quiere, Claudio. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos.